Hola, ¿qué Bueno, tal a todos? bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Bien? Un poquito Bien. más alegría puede haber o no. ¿Estáis bien o no? ¡Ey! Bien, vale. ¿Qué venimos a celebrar hoy? El Superman Day. Un Bravo, aplauso, bravo. autoaplauso para todos, por favor. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí hemos venido a gozarnos una charlita muy buena. Normalmente estaréis aburridos a veces de verme a mí hablar en mi canal. Hoy voy a intentar hablar lo justo y dejar que hable este señor, que lo veis menos o lo escucháis menos, pero lo que veis visualmente de él es mucho más agradable, ¿eh? Y no solo lo digo por su fantástico aspecto, sino por las cosas que llega a hacer con, con las manos. Me ha presentado Gonzalo, yo soy Javi de la Botella de Candor, para el que no me conozca. Yo me dedico a hablar de superhéroes, cómics y cosas así en mi canal de YouTube. Y hoy tenemos aquí, como invitado excepcional en este día de Superman, a un artista que ha dado hace ya tiempo el salto a Estados Unidos para dibujar al mejor personaje de todos los tiempos, al que estamos aquí celebrando su aniversario, y en una colección novedosa, fresca, de la que hablaremos mucho también, diferente, con un Superman muy distinto al que la gente suele haber conocido cuando es pequeño, y que es Absolute Superman. Y estamos hablando, y pido otro fuerte aplauso, de Rafa Sandoval. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Javi. Por favor. Bueno, para mí es un placer estar aquí contigo. Creo que tú eres más famoso que yo. No. Pero bueno, está bien salir de vez en cuando de nuestro estudio, de nuestra cueva, como yo le llamo, de nuestro lugar de confort, ¿no? Y poder hablar con la gente con la que compra tus cómics, que disfruta de tu trabajo y bueno, saber que eres un ser humano de verdad y que estás ahí, que escuchas a la gente también. Totalmente, porque los dibujantes, luego hablaremos de las redes sociales también y de cómo las afrontáis los dibujantes, pero cada vez parece que hay que ser más mediático, ¿no? Y darse más a conocer, pero luego hablamos de eso. Yo te quiero empezar preguntando, ya que estamos en el día de Superman, ¿qué es Superman para ti? ¿Cuál es tu primer contacto con este personaje? Que sé que te gusta mucho, aparte de que trabajas con él, pero ¿cuál es tu primer contacto y qué es para ti? Mira, yo considero a Superman como una figura ejemplar, alguien a quien seguir. Sabemos que hablamos de un personaje ficticio, pero me gusta de Superman que es justo, que ve lo bueno de las cosas, de la gente, del mundo, ¿no? Y considero que puestos a elegir a un personaje, a una figura a la que puedas seguir, imitar o apreciar, ¿por qué no Superman? ¿Por qué no Superman? Sabemos que puede hacerlo todo, pero sin embargo no lo hace, intenta no hacer daño a nadie y intenta hacer siempre el bien, ¿no? Cosa que a día de hoy estaría bien, ¿no? Cada vez más difícil, ¿no? Sí, correcto. O sea, es ficticio, ¿vale? Sí, lo sabemos, pero qué maravilla que existiera de verdad, sería increíble. ¿Y cuál fue tu primer contacto con el personaje? ¿Eres de los que llegas a través de la peli clásica o ya empezaste con cómic? No, yo los cómics. Yo Con empecé con cómics. los cómics porque yo ya tengo una edad y recuerdo mi primer contacto con Superman. Yo recuerdo que estaba, no me acuerdo muy bien, pero tenía que pasar una semanita o algo así porque tenía alguna cosita en el hospital. Anda. Y claro, en casa mi madre pensó, dice, bueno, pues para que no me aburra, ¿no? Se va muchas horas ahí en el hospital. Para no matar al niño al final, ¿no? Porque si no... Correcto. Dijo, vamos a darle algo que se distraiga. Y cometió el error de traerme un cómic de superhéroes. Porque aquello para mí fue otro mundo, fue otro universo. Porque los que sois más jóvenes no, pero los que son más o menos de mi quinta, de mi edad, no había videojuegos, no había móviles, no había prácticamente nada. Había películas, pero claro, las películas tampoco eran... No tenías el acceso doméstico al cine como el que hay hoy en día tampoco. Correcto, era todo muy limitado. Y el cómic era tan rompedor, tan diferente, ¿no? O sea, podías gráficamente disfrutar de algo que no podías ver en las películas. Gente volando, salvando el mundo, haciendo maravillas. Entonces, para mí aquello fue todo un mundo. Y a partir de ahí, pues dije, yo necesito más de esto. Y decidiste dedicarte a esto, ¿no? Que es otra buena pregunta. ¿Cómo
empieza a nacer el dibujante en ti? ¿Desde esos momentos que empiezas a conocer el cómic ya empiezas a jugar con los personajes o cómo va? Bueno, yo primero pasé por varias etapas. La primera es la de fan, obviamente, la de disfrutar de esos personajes, amarlos, obviamente, sentirte parte de ellos. Pero a mí me fastidiaba una cosa. En aquella época, tú ibas a la librería, comprabas el cómic y tenías que esperar un mes entero para comprarte el siguiente. Tal cual. ¿Vale? No tenías tanto feedback, tanto internet, conexión directa o indirectamente, ¿no? de lo que te gusta. Entonces yo pensaba en esos ratos libres, digo, ¿qué hago? Me lo vuelvo a leer, me lo volvía a releer y decía, pero no sé, necesito más, necesito más. Entonces mi opción, o sea, lo que me vino en aquel momento fue, bueno, ¿y si continúo yo la historia? ¿Y si me pongo a dibujar y sigo el cómic y lo hago como yo quiero ¿no? Y aprovecho para utilizar esta herramienta, ¿no? y crear mis historias? Y a partir de ahí fui cuando empecé a probar. Bueno, empecé a dibujar y ya empezó un poco todo. ¿Eso con qué edad estamos hablando? O sea, ¿qué edad empieza el Rafa dibujante? Dibujante... ¿El protodibujante? No como ya como objetivo profesional dibujante, pero yo con 10 años o así ya empezaba a hacer mis cosas. ¿Y ya notaba tu entorno, tu familia sobre todo, amigos? Que era un psicópata... Aparte, sí, eso, obviamente, ¿no? O sea, mira cómo ha acabado. ¿Que sabías dibujar? O sea, ¿tus dibujos se distinguían de los demás en plan de... Hostia, esto, donde el otro no sabe de proporciones y de todo, este cabrón lo hace muy bien, ¿no? Sí, porque no todo el mundo coleccionaba cómics. Entonces, claro, la gente que no sabía que existían los cómics, cuando te veía dibujar y veía que dibujaba un superhéroe, pues claro, decía, ostras, ¿esto qué es, no? Esto es muy chulo y tal. Y como casi todo es muy anatómico en el cómic. Mucha musculatura, mucha postura, sí. Entonces aprendí a dibujar esos personajes tan ostentosos, tan musculosos, y a la gente le fascinaba. Y eso también me animaba mucho, porque veía que a la gente le gustaba. Obviamente, no era el nivel, ¿no? Te puedes imaginar. Obvio, sí, pero, sí. No, pero yo recuerdo en la época del colegio, sobre todo del colegio, en el instituto ya somos más mayorcitos, pero sí que ves gente que despunta en eso, ves gente que su trazo está muy por encima del tuyo y del de la media, ¿no? Y dices, joder, esto es casi parecido a lo que llegaremos a ver en un futuro en un cómic. Sí, vas viendo esas cositas que dices, ostras, este tiene algo que no tiene el resto de gente. Claro. Llámalo talento, llámalo, no sé, ese algo. Sí. Por ejemplo, que eso igual a ti ya te pasaba en esa edad, pero el saber mover a un personaje. Porque dibujar un personaje de frente es una cosa. A lo mejor casi todo el mundo puede hacer la típica postura frontal del personaje petado de músculos y todo. Yo me acuerdo con Dragon Ball, todos hemos dibujado a Goku 1000 veces, pero el moverlo a una postura, hacerle una postura que no parezca una pierna 7 metros más larga que la otra y todo, ¿eso se tiene o no se tiene? Eso ya es otra cosa. Ahí ya tienes que tirar de trabajo. Muchas horas y trabajar y entender un poco lo que es la anatomía, mover el personaje, pensar en 3 dimensiones. Claro. Porque tú, aunque trabajes en 2 dimensiones físicas reales, tú simulas la tercera dimensión. Entonces tienes que pensar en todo un mundo en 3 dimensiones, cómo rotar, cómo mover, poner la cámara. Pero esto ya vino más adelante cuando ya empecé a pensar en dedicarme profesionalmente a esto. ¿Y eso en qué momento ocurre? ¿Cuándo piensas, esto que hasta ahora ha sido una afición, que me encanta el cómic, que hago esto porque es un hobby, ¿cuándo empiezas a pensar, uy, aquí tengo un futuro? No pensé en un futuro, ¿eh? Yo tengo que decir que yo era muy feliz, ¿sabes? No sabía cómo funcionaba este mundo, no sabía si se ganaba dinero, no sabía nada de nada. Solo sabía que quería dibujar cómics. Y lo único que quería hacer era aprender y dibujar cómics. Y entonces decidí, pues eso, como en mi casa no teníamos tampoco mucho dinero y demás, no podía permitirme ir a una escuela, aprendí en casa solo. Entonces decidí pues, hacerme yo una especie de estructura para aprender a dibujar. Y dije, bueno, pues nada, porque yo era skater. ¿Tú eras skater? Yo era skater.
¿Esto lo sabíais? Yo me acabo de enterar. O sea, de skater a dibujante. Skater. Yo tenía dos opciones. Digo, ¿puedo ser skater? Tony Hawk, obviamente no. ¿Puedo ser skater o puedo ser dibujante? Seguro que tu familia agradece la segunda opción. La de dibujante. Obviamente. Yo también. Yo también. No, ya tenía claro, digo, es imposible, no sé si puedo vivir de skater y ya con una edad te rompes un hueso y claro. no es lo mismo. Así que decir, voy a coger la opción que veo más segura y que también me gusta bastante más. Entonces decidí ser dibujante. ¿Y cómo comienzas? O sea, decidir ser dibujante es como algo que a la gente le puede parecer muy sencillo, ¿no? O sea, me despierto una mañana y quiero ser lo que más me gusta. Pero ¿cómo consigues que eso se convierta en me han dado mi primer trabajo como artista? Yo no sabría decirte el momento exacto, pero sí que recuerdo el primer salón del cómic en Barcelona, porque tampoco habían muchos en ese momento y el más conocido era el de Barcelona. Recuerdo que iba al salón del cómic, mi primer salón del cómic, pero yo, no sé por qué, tenía claro que no estaba al nivel para trabajar y que necesitaba aprender muchas cosas. Entonces lo que hacía, aprovechaba esos eventos para hablar con los editores. Me reunía con los editores y lo único que le decía, yo recuerdo, que nada más sentarme ya ponían cara, porque claro, un editor tiene que estar allí, tiene que estar a buenas y decir las cosas bien, intentar no faltar el respeto, no decir nada malo. Es como una entrevista de trabajo, ¿no? O sea, llegas ahí con un respeto de miedo, ¿no? Exacto. Y entonces pues dices, bueno, pues el alivio de ese editor al decirle no, dice, yo no vengo a buscar trabajo, sé que no tengo el nivel, pero quiero aprender. ¿Qué consejos me das? Y recuerdo que el editor le cambiaba totalmente la cara y decía, yo puedo hablar con esta persona en libertad. Entonces me empezaba a decir, pues mira, necesitas aprender narrativa, la anatomía que estás haciendo está bien, pero necesitas, por ejemplo, haces demasiados superhéroes y necesitas hacer personajes regulares, normales. Escenas normales, de calle y así poco a poco, con toda esa información, salón tras salón. O sea, pero tú fuiste con toda la humildad diciéndole, Sí. sé que de aquí no voy a salir con trabajo en tu editorial, pero quiero que me digas todo lo que puedo mejorar, ¿no? Correcto. Porque sé que hay gente que no son conscientes del nivel que tienen y a veces piensan que están en un sitio y no lo están. Y a veces duele tener que decir las cosas. Claro. Porque no sientan bien. Yo era consciente que no tenía el nivel, pero que quería mejorar. Pues aproveché esos salones. No puedo pagarme una escuela, no puedo tener un profesor, pero qué mejor que un editor que vive de esto y sabe de esto, me dé consejos. Me parece un planazo, la verdad, un planazo. Y sacaste buenos consejos de ahí, que los aplicaste. Y volviste a otro salón. Al siguiente y volví a preguntar, y al siguiente volví a preguntar. Y ya uno, de repente, yo enseñé mi trabajo y dije, bueno, pues, ¿qué me puedes aconsejar para mejorar? Y dijo, ostras, pues no tengo que decirte nada más. O sea, yo creo que estás al nivel. No. No sé si recuerdas que hubo una época que había una Marvel Italia. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Pues en ese momento buscaban dibujantes para la línea europea y a partir de ahí encontré un editor que le gustó mi trabajo. Si no, creo que era Marco Lupoy en su momento, era el editor jefe de Marvel. Y pues nada, le gustó y me dijo, oye, pues estamos sacando una línea de Conan y nos gustaría que dibujaras un número de Conan. Y ya ahí. Palabras mayores, ¿no? O sea, aquello fue exacto. ¡Wow! Voy a volver a preguntar cómo está mi trabajo, qué puedo mejorar, y me dicen, pues vas a dibujar a Conan, ¿no? O sea, toma, buenas tardes. Exacto. Bueno, yo venía a otra cosa, me llevo esto a casa. Fue qué maravilla. fantástico. Yo creo que este momento merece el primer aplauso, ¿no? O sea, esto me parece muy top. Muy top. En aquel momento, comentas lo de los editores, que tú vas, preguntas qué puedes mejorar. Imagino que como cualquier persona que es aficionada al cómic, como tú ya lo eras, tendrías referentes, tendrías artistas de referencia o personajes o cabeceras de referencia de decir, este es el estilo que quiero tener o del que me estoy yo impregnando. ¿Cuáles eran tus referentes como artista? Bueno, son muchos, ¿eh? Hablamos de muchos autores, de muchos artistas que en aquella época eran muy buenos. Yo recuerdo que me gustaban varios, pero había uno en especial, maldita sea, que me gustaba muchísimo, que era McFarlane. Uf.
que era McFarlane, en la época de Spider-Man. Aquello era maravilloso. Para mí era todo totalmente rompedor, totalmente. Pero, respetando siempre el estilo del dibujante y demás, el problema es que anatómicamente no era tan correcto. Tan correcto, claro. Igual la plasticidad de los movimientos y todo era la leche, Claro. pero la anatomía era muy... Era pasa como diferente. a Ed McGuinness también, esta gente que hacía Muy desproporciones, musculosos pero... y que parecen pequeños porque Sí. lo hacen tan musculosos, tan anchos, que da la sensación de que... Y entonces es complicado. Y yo cogí el vicio de copiar mucho a McFarlane. Entonces me di cuenta que estaba yendo por un camino que no era. Y decidí que tenía que romper esa relación. Era tóxica, era maravillosa, McFarlane, ¿no? pero era tóxica. No tenía más opción que disfrutar de sus cómics, pero ya está. Te dijiste adiós, Adiós, Todd, ¿no? adiós, Todd. Nos volveremos a ver. Y empecé a coger otros dibujantes que me gustaban, pero que eran muchísimo más correctos. Obviamente Carlos Pacheco, referente español, Un grande, aquí, un aplauso enorme, por favor. absoluto. Y así, el que más fue Carlos aquí en España y Alan Davis, sobre todo para fuera de España, a nivel más estándar, porque Alan Davis es muy buen dibujante. No sé si para muchos no tiene el reconocimiento que debería tener, que han tenido otros, pero yo creo que si pensé, si hay un dibujante del cual yo tengo que partir, mi estilo tiene que partir de una base, la base más correcta era Alan Davis. A mí me gustaba mucho, pero aparte era una anatomía perfecta, una narrativa perfecta, unas expresiones perfectas, no exageraba y no quitaba, entonces era la base perfecta. Y fui evolucionando a partir de Alan Davis. Claro. Porque eso es otra cosa que también hacéis todos los artistas. Tenéis ese referente o esos referentes, pero tenéis que encontrar vuestra propia Identidad. identidad, vuestra propia voz, ¿no? Que eso es lo que más cuesta. Es decir, tú ves una viñeta y dices, esto es Rafa Sandoval. Eso es lo que más cuesta. Exacto, exacto. Porque en una editorial, obviamente hay muchos dibujantes, pero lo que no aconsejaría a nadie es que intentaras entrar en una editorial con un estilo que fuera de otro autor. Claro. ¿Por qué? Porque ya existe ese autor, ya lo tienen. No es correcto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que hice a partir de ahí fue mirar más cosas, mirar a otros dibujantes, ver cómo podía variar. Y mi paso por diferentes trabajos antes de llegar a Marvel también me ayudó muchísimo a mi estilo. Estuve un tiempo trabajando para una empresa de animación aquí en España. Luego pasé por un estudio que trabajaba para Disney. Entonces mi estilo acabó siendo un poquito más elástico, un poquito más suelto, no tan engargolado, ¿sabes? No tan tosco. Y me ayudó mucho a hacer personajes con un movimiento más elástico, más suelto, más natural. Y me vino muy bien, la verdad. Claro, luego poder encontrar tu personalidad, tu estilo, tu personalidad, totalmente. Me gustaría volver a ese momento de Conan. O sea, me ha parecido muy guay esto. O sea, yo me gusta mucho... sí, sí. De hecho, ese número me gustaría verlo. ¿Cómo es ese momento en el que ves por primera vez tu trabajo publicado? ¿Cómo es eso para un artista? Y decir, hostia, este número de Conan es mío. O sea, está en kioscos, se puede comprar. ¿Cómo es eso? Eso es increíble. Es un momento que no sé si lo acabas de asimilar del todo, ¿sabes? Porque es como, lo he hecho, esto es mío y está aquí, pero... Estás como disociado, ¿no? O sea, sí, es verdad, esto es físicamente lo Claro, que llevo currando el mes anterior. Es exacto, es de verdad, es de verdad. Y por otro lado dices, vaya, o sea, esta que mal, esta que mal, esta que mal. Dices, jolín, Dios mío. No sé si os pasa a todos, cuando empezáis a trabajar en algo no sale perfecto la primera vez, ¿no? Entonces vais evolucionando. Y claro, el primer trabajo no tiene nada que ver con el último trabajo. Obvio, obvio, obvio. Y bueno, además en una época, hay una época en el dibujante en que la evolución es muy rápida.
¿vale? No sé si alguna vez te lo han contado, pero cuando tú estás dibujando, por ejemplo, un cómic de 30 páginas, por decirte algo, hay un momento en el que tú, cuando ya llevas la página 15, si revisas la 1, le ves los fallos. Y entras en una dinámica y desesperación de ¿qué hago? ¿Lo rectifico? ¿Cambio o...? Lo cambio, lo dejo y continúo. Y entonces, si empiezas a rectificar, entras en un error. Claro. Porque la 1 la rectificas, cuando vas por la 20 tienes que rectificar la 5 y entonces lo mejor que puedes hacer es, mira, tal cual. Esto ha fluido así, ¿no? Exacto. O sea, ya está. Salió así y así se va a quedar. Porque imagino que nunca estaréis, o sí, o igual tú sí, ¿estáis 100% satisfechos con un cómic, con una página cuando lo termináis? 100% con un cómic yo creo que nadie. Nunca, ¿no? Nadie. Porque también un cómic, el arte evoluciona con el sentimiento, ¿sabes? O sea, me siento muy bien y ese día a lo mejor puedes hacer la página... Me como la página, exacto, claro. Increíble. Y luego a lo mejor ese día estás tocado por algo o tienes que hacer algo y no tienes tiempo y aquello pues no sale como tú quieres. Y claro, a lo largo de un cómic no todos los días son perfectos. Claro. Entonces, 100% yo creo que nadie te podrá decir... Es imposible. Ahora entraremos en Absolute Superman, que hay mucho que hablar ahí, pero ¿cómo es, ahora que mencionas el proceso de hay días que estoy más arriba, más abajo, cómo es el proceso normal en la vida de un artista? ¿Cómo os enfrentáis a eso? ¿Cuál es vuestra dinámica de trabajo? ¿Cuánto puedes llegar a hacer en un día de trabajo? Depende del guionista también. Recuerdo una anécdota muy buena con Bendis. No sé, hice una trilogía de Ultimate Doom, Ultimate Mystery, y estuve un año entero trabajando con él. Un año con Bendis. Un año a cómic por mes. Y yo estaba agotado. En el quinto cómic estaba agotado. Y yo le dije a Brian, necesito un cómic de descanso. Entonces me dicen, no, dice, quiero que tú hagas todo, necesito que hagas todo y tal. Y en el siguiente número me dicen, mira, te voy a enviar un regalo, varios regalos, pero este especial, regalo es especial para ti. Ver. Y no sé si alguien lo tiene, ya lo verá, y si no, miradlo. Hay una doble splash, que es el latido del corazón de una pantalla en la que vi. Y solo tienes que dibujar Solo tenía que dibujar el latido del corazón. Y dije, bueno, muchas gracias. Me ha salvado 2 días de trabajo por lo menos. Hostia, entonces cosas como esas, cuando lo veamos en un cómic, la próxima vez que veamos algo así, puede ser un detalle con el dibujante que está cansadísimo, ¿no? O sea... Puede ser, es. Y también hay todo lo contrario. Recuerdo una página de 30 viñetas aproximadamente solo de conversación. Doble splash de conversación, muchísimas viñetas. Y yo lo odiaba, digo, no puede ser, o sea... ¡Ostras! O sea, ¿cuántas? ¿Cómo? Y entonces al final intentas sacarle la creatividad a todo eso, ¿no? Y empiezas a pensar en cosas secundarias. Que es, por ejemplo, una conversación rutinaria es muy aburrida. Plano contra plano, o sonrisa, o cabreo. Y entonces pensé, bueno, pues le ponemos cosas secundarias que diviertan un poco a la escena y a los lectores. Y empezaba, por ejemplo, una conversación a jugar con un boli. Ese boli tenía algo, ese algo a lo mejor lo acababa en la mano del otro, el otro estaba hablando, y cosas que pasaban alrededor de esa conversación. Que el que se fija, a lo mejor no te das cuenta, te ha pasado normal, no ha sido tan pesada, porque has notado algo. Pero si te fijas en los detalles, esos que a lo mejor tú no eres consciente, pero el dibujante sí, porque estaba allí, ha hecho todo una especie de baile con algo. Claro. Que tú lo has disfrutado, pero no sabías por qué. Y eso es lo mejor. Y eso se hace más llevadero también, incluso las cosas más monótonas de un guión, ¿no? Correcto. Y lo que tú me decías de afrontar, cómo afrontas el... Sí, porque tú ¿qué recibes por parte de tu guionista? O sea, tú hablas con Jason Aaron, ¿qué te manda? A ver, lo primero es yo siempre intento hacerlo, o normalmente se hace, es la conversación a 3, editor, guionista y dibujante.
en la que hablas del proyecto, del alma del proyecto. Quiero saber qué es esto. No solo que Superman va a salir y va a hacer esto, no solo que van a salir estos personajes, no solo que va a haber mucha acción. Quiero saber la esencia de todo esto. Y entonces a partir de ahí, pues hablamos. Y entonces asumes lo que va a ser y entiendes al personaje. Y entonces tú empiezas a trabajar en eso. Empiezas a trabajar en el diseño del personaje, en este caso, porque es la primera figura importante y la que se va a ver y la que se va a vender. Llegado más o menos a un entendimiento, él te pone, por ejemplo, en el Absolute Superman, el traje tiene una inteligencia artificial, es un traje que no es ordinario. No es convencional, la capa tiene vida propia. La capa tiene vida propia, el personaje se regenera, el traje se regenera. Y entonces a partir de ahí vas a trabajando con ello, gráficamente, porque una cosa es que el guionista se imagine algo. Bueno, yo quiero trabajar, imagínate, quiero trabajar con un Gundam de estos, ¿no? Quiero que este personaje... Y Claro. ese personaje entra en una tienda, para exagerarlo. Un personaje de 40 metros ¿Cómo va a entrar? Claro, va a entrar en una tienda, ¿no? Entonces tú tienes que gráficamente jugar con toda la información que te dan y plasmarla en el cómic. Y a partir de ahí es cuando ellos lo ven, lo entienden y dicen, vale, pues esto me parece correcto. Al principio la capa iba a ser humo. No iba a ser tan orgánica ni mineral. Iba a ser más etérea, ¿no? Más, Etérea, humo, simplemente humo. Uf, qué complicado dibujar humo en cada viñeta, ¿no? O sea, Claro, y dices, si yo como acabo de dibujar todo el humo, no cuesta esto de... Claro. Y hablando en esta conversación, pues llegamos a un entendimiento en el que, bueno, lo vamos a hacer mineral, en el cual puedas utilizarla para otras cosas y sacarle aún más partido. Claro. Entonces creamos un traje sintético, mineral, inteligente. Pero casi vivo, sí. Que eso te permitía cambiarle muchas veces el aspecto del traje. pero no tener siempre que estar dibujando la nada, ¿no? O sea, el Claro, humo. el humo en sí tampoco, ¿sabes? Pero bueno, gracias a esa conversación, entre los tres llegamos a ese entendimiento y nos gustó muchísimo la idea de... Pero es totalmente diferente Claro. a cualquier personaje de superhéroes que tiene un traje estándar. Sí, es como nanotecnología, o sea, es una cosa muy viva, muy Sí, viva realmente. no es Iron Man, porque tampoco es como el de Iron Man, no es exactamente eso. pero sería el más similar, ¿no? El más parecido, pero es más añorable, yo diría en este caso. Sí. Es más cariñoso, es más... No es una es buena tan forma frío, de verlo. Sí. ¿verdad? No es tan frío en absoluto. No es tan frío. Y después de esa conversación, como ya estás trabajando en la colección, ya tenéis claros los conceptos, hacia dónde va todo, ¿cómo es un mes tuyo? ¿Cómo afrontas un cómic? Vale, bueno, lo primero es el guión. Te llega el guión, lo miras, lo lees, lo relees. Yo lo suelo leer 2 veces y una tercera cuando ya trabajo con él, porque me gusta que me quede bien claro. No sé si... A mí, yo porque soy dibujante, soy artista y para mí todo es gráfico. Cuando yo leo un guión, yo en mi mente ya lo estoy dibujando. Ya lo estás viendo, ¿no? Claro. Yo ya estoy viendo las escenas. Leo y veo las escenas. Y claro, digo, vaya a ser que me haya equivocado, vuelvo a leer que esa escena no sea incorrecta. Y vuelvo y otra vez analizo la escena. Claro, y aquí, perdona, o sea, aquí también será muy importante cómo sea de descriptivo el guionista. Porque si el guionista te puede poner Superman entra en una cueva, o te puede poner Superman entra en una cueva en la que hay 6 estalactitas, 2 estalagmitas, una criatura verde en el fondo y quiero este plano de cámara. O sea, depende de cada tío, ¿no? Como sea. Es perfecto. Jason Aaron es perfecto en ese tema. ¿Sí? Te pone la imagen en tu cabeza, ¿no? Sí, he tenido otros guionistas que han sido más por ese estilo, pero más por ese estilo muy complicados. Escenas dobles, triples, en las que tienes que dibujar en una viñeta por espacio que es muy pequeña, cosas que pasan muy lejos y muy cerca. Muy complicado. Jason Aaron en ese concepto es bastante bueno, se nota que es un guionista de cómic. Sí. Porque te lo da bastante hecho.
O sea, él te pone escena Superman, entra rompiendo la pared y con los puños hacia adelante y va en dirección del villano. ¿Sabes? Y dices, vale, perfecto. A partir de ahí tú pones lo que quieras. Puedes ponerlo Claro. con uno, con dos puños o rompiendo así con los dos brazos. Él no suele meterse mucho en eso. Siempre, normalmente, la primera cosa que dice cuando hablamos del guión es, yo te pongo esto, tú eres el que manda, así que diviértete y haz lo que tú creas. Qué bueno, eso viniendo de un guionista no es tan fácil, ¿eh? O sea, diviértete Sí. y haz lo que quieras. Joder. Exacto, ¿no? Y vas viniendo de Jason Aaron, que además es bueno, hablamos de uno de los grandes. Una potencia, Sí, una sí. potencia, sí. ¿Y cómo continúas tú el trabajo entonces? Hemos hablado de lo del Bueno, pues guión, todo. la continuidad es, yo hago los bocetos, normalmente intento hacer todos los bocetos Tú trabajas aún en tradicional. en digital y excepcionalmente en tradicional. Depende, porque a veces me gusta seguir notando el papel. ¿Sabes? Lo tradicional, eso de Vienes de la vieja gastar la escuela, tinta, aún te sí. gusta el papel, claro. Exacto. Que también está bien que no se acabe nunca la tinta, ¿no? Está bien. Pero hago los bocetos, intento que sean las 22 páginas, por comodidad, porque no quiero estar liando los mails, porque te contestan, oye, en esta página, por ejemplo, a ver si podemos poner a Superman en otro lado por no sé qué, o cualquier pequeño detalle, ¿no? Y se me cargan los mensajes y al final me acabo, digo, bueno, hago todo, lo envío y la respuesta del editor y del guionista sobre si hay que modificar algo o no. El siguiente paso ya es trabajar en el cómic directamente. Yo cojo la hoja, cojo el boceto. Normalmente lo que hago es ponerme una copia en una pantalla y otra copia donde voy a trabajar. La pongo en la lámina, en el digital, a baja resolución, a baja opacidad y cojo la idea, pero redibujo desde cero. Y a partir de ahí, pues bueno, ya la página... Y va cobrando vida, ¿no? Eso va... Sí. va Va saliendo. empezando. Muchas veces no es exactamente como el layout. No es exactamente así, es ese plano. Si no es muy esencial, lo modifico porque me ha gustado más otra idea y no pasa nada. ¿Cómo es tu relación con los coloristas también? Que también es una parte muy importante porque un buen colorista engrandece el trabajo del dibujante o todo lo contrario, ¿no? Bueno, he tenido de todo. Creo que todos habéis tenido de todo, ¿no? Después de 19 años, me acuerdo de una escena en la que Catwoman estaba peleando con un villano así bastante obeso y demás, y yo le puse bastante mofletes, ¿no? Y recuerdo que el colorista le puso uno de los mofletes como si fuera un globo, lo pintó verde. Hostias. A veces pienso, digo, a veces se lee en el guión y a veces no. Claro. Porque no quedó muy claro. Y bueno, he tenido un poco de todo. Coloristas que me han gustado más, coloristas que me han gustado menos, pero prefiero trabajar con coloristas españoles o que hablen español, porque a la hora de expresarme y demás nos entendemos mejor. Están más predispuestos a diálogo, hacer cualquier ¿no? cambio y demás, y sin problema. Alguna vez he tenido algún colorista americano en el cual he intentado decir algo, pero es como, esto es mi trabajo y esto es del editor, es el que me tiene que decir No lo me que digas sea. nada, ¿no? O sea, claro. Y yo he dicho, bueno, pues ya está. Al final ese trabajo nos realimentamos todos. Si tú trabajas con un guionista que te gusta y lo tratas bien, vas a volver a trabajar con él. Si trabajas con un colorista que trabajas bien, lo vas a volver a pedir. Al final creo que es bueno quedar bien con todo el mundo. Totalmente, totalmente. En todos los trabajos, ¿eh? Es Sí. lo más positivo. Exacto. Pasa tiempo, vas haciendo cada vez más trabajos, pasas por Marvel, pasas por DC, Flash, todo el mundo sabe un poco de trayectoria. ¿Cómo es ese momento en el que alguien te dice,
Mira, hemos pensado en Absolute Superman, una línea nueva, una nueva colección, todo parte de cero, número 1, dentro de un universo absoluto con todos los personajes reinventados y queremos que te ocupes tú. ¿Cómo es ese momento y cómo afrontas también ese nuevo encargo? Vale, eso es complicado. Esos son sentimientos encontrados. Sí, no es todo felicidad y alegría. No, claro, o sea, no vamos a ser, si es maravilloso, y podría decir aquí, es maravilloso y todo fue flores y arcoíris. Pero, claro, te dicen, oye, que vas a redibujar a Superman, el personaje emblema de esta editorial. Y por un lado dices, ostras, es increíble. Qué oportunidad, ¿no? Claro. La oportunidad, el que hayan pensado en ti, que hayan dicho, oye, te vemos que tú eres el autor adecuado para esto y queremos que hagas este trabajo tan importante. Y muy emocionado. Pero por otro lado dices, ostras, qué responsabilidad. O sea, todos sabemos que hay mucha gente crítica en este mundillo, que si haces un personaje que a lo mejor a unos no le gusta, pues te van a criticar y van a pensar, ¿no? Te van a decir cosas y eso también. No soy muy fan de mirar las redes, pero también me preocupa, ¿no? Yo quiero hacer algo que guste a todos. Y eso me preocupaba. Pero pensé, bueno, no voy a tener otra oportunidad como esta. No he llegado a este punto en el que han pensado en mí, con lo cual me siento muy feliz de que me valoren y voy a aprovechar la oportunidad. Voy a hacerlo lo mejor posible y que sea como tenga que ser. Y que el público lo reciba como lo quiera recibir, ¿no? Como quiera hacerlo. Yo lo voy a dar lo mejor de mí. El hecho es que yo lo que pensé, dije, bueno, ¿cómo me pongo a trabajar en esto? Y dije, hay unas cosas características de Superman que todo el mundo reconoce, que todo el mundo tiene asimilado, todo el mundo que lee cómics lo vea o se intuya, saben que es Superman, ¿no? Cuando tú ves a alguien que conoces y lo ves caminar, pero no le ves la cara, pero lo ves caminar y dices, ostras, este es tal persona, ¿no? Pues esas cositas es las que yo tenía que mantener en todo ese cambio. Tenía que mantener esas cosas de Superman. Y es complicado, porque al final es una colección que cambia muchísimas cosas del personaje, pero que al mismo tiempo tienes que reconocerla al personaje. Claro, cambia mucho. Cambia la forma de moverse también, en cierta manera. Cambia la personalidad. Pero hay cosas que no cambian, ¿no? La esencia, lo que hablamos de la esencia, ¿no? Entonces pensé, bueno, cosas características de Superman que son muy reconocibles, obviamente es el símbolo, mantener una similitud en el símbolo, ¿no? Que tú lo veas y digas, vale, este no es el tradicional, pero reconozco la S de Superman, reconoces, ¿no? Claro, reconoces y la forma, ¿no? Y el pelo, el característico. El ricito. Sí, exacto. Un poco el mentón, ¿no? El mentón de Superman, que es muy característico. Y un poco las poses también, ¿no? Vamos a mantener estas cositas y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y nada, envié. La verdad es que fue una sorpresa porque envié un diseño. ¿Enviaste un solo diseño? Envié un diseño, o sea, primero envié un diseño que no quedó claro y entonces yo dije, espera, necesitamos una conversación. Tuvimos esa conversación y entonces envié un diseño. Es como que ya entendiste lo que querían, exacto, ¿no? Lo que estaban pidiendo. Exacto. Dijiste, vale, esto. Y solo con ese diseño dijeron, esto es lo que queremos. Hice un dibujo, pero eso ya fue por cuenta mía. En blanco y negro, a lo mejor lo habéis visto por ahí, que es un boceto, pero ha salido en algún sitio, que se ve, en blanco y negro se ve Superman con la cabeza agachada, caminando por un campo de cereales. Ah, sí, sí. ¿Sabes? Eso no iba a salir en ningún ¿no? sitio. Eso lo hice porque quería entender el personaje, ¿no? Y a partir de ahí, cuando envié aquello, dijeron, esto es lo que queremos. Esto es lo que estamos buscando. Y nada, ya todo fue rodado. El logotipo, ya te dije, el diseño, sin problemas. Y la verdad es que para mí fue una sorpresa, porque he tenido la oportunidad de diseñar otras cosas, otros personajes, y han sido más trabajados. Pero en este caso fue
fue todo un integral. acierto. Claro, Sí. y además es Sí, que es sí, desde sí. cero, o sea, comenzar. Tiene que ser muy bonito también que te dejen hacer algo empezando desde un número uno, rediseñando historia, personajes, rediseñando aspecto, todo. O sea, toda la estética que se conoce de Absolute Superman es tuya. Y eso, pues joder, es algo que va a estar ahí para siempre. Sí, la verdad es que ya haber dejado esta huella en el mundo del cómic, yo me iré, todos acabaremos yendo y demás, pero algo quedará y la verdad es que es muy, bueno, me siento muy afortunado. No es para menos. Un aplauso, por favor, enorme también. Absolute Superman. La gente, me imagino que aquí la mayoría lo habrán leído, seguro que lo tienen y luego irán a que se lo firmes, por supuesto, que luego Rafa estará para firmaros a todos. ¿Cómo convencerías tú a alguien que no ha leído nada de Superman a que Absolute Superman es una buena aproximación al personaje y que le va a gustar? Yo creo que hay varios factores. El que ha leído cómics, por ejemplo, partimos primero de este, ¿Vale? está acostumbrado a un Superman, va a encontrar un Superman totalmente diferente. O sea, no va a ser otra cosa nueva o seminueva igual. Va a encontrar algo totalmente diferente. Va a encontrar un personaje que debe luchar contra muchas cosas. Contra gente que quiere acabar con él, gente que no lo conoce, que le odia, contra él mismo. Y bueno, llevar un peso muy grande, ¿no? Que es haber perdido todo. Venir de donde viene. Exacto, haber porque perdido Superman todo. sí, ¿no? Cuando lo vemos, pobrecito, no tiene a nadie, todo su mundo se ha destruido. Pero ahora hablamos de un Superman que vino siendo adolescente y un Superman que ha visto morir a sus padres, a su mundo, a su vida y eso yo considero que lo hace más humano y que comete errores y que aprende, ¿no? Entonces considero que como personaje, separando al Superman clásico, es un personaje bueno, es que es un personaje del que todos más o menos tenemos algo parecido, ¿no? Todos lidiamos con algún problema, ¿no? Y él va aprendiendo como nosotros, ¿no? Entonces considero un personaje que se acerca, ¿no? Claro, más fácil de conectar con él, ¿no? Exacto. Sí. Sin embargo, el Superman clásico no deja de ser parecido a un dios, no deja de ser casi inalcanzable en cierta manera, indestructible. Pero en este caso hablamos de un personaje frágil también. Que le habéis aportado a eso parte del origen tradicional de Supergirl. O sea, Supergirl tradicionalmente siempre tiene ese punto más amargo de haber visto como adolescente morir a todo su planeta, sus padres, y esto se lo habéis pegado a Superman, con lo cual se hace más intenso aún el personaje y su carácter. Correcto, correcto. Y yo considero que es una gran idea, porque le puedes sacar mucho más jugo al personaje. Puedes jugar muchísimo con él, con la mente, con, ¿sabes? Claro. Muchos factores que lo enriquecen al personaje. Y por otro lado, como me decías, la gente que no conoce al personaje, ¿no? Toda la historia, o sea, es una gran historia. Pero yo considero que el que no lee cómics tiene la oportunidad de empezar con un principio, ¿sabes? De empezar una historia en la cual no tenga que estar revisando años y años y años. Claro, eso y referencia es de años. importante. Mucha gente con la que yo hablo, que le aprovecho las convenciones para preguntarle y hablar con ellos, ¿no? Me dicen, a ver, yo no leía cómics, pero Superman no era... Dice, y la suerte de haber encontrado un personaje tan rico como este y que no tenga que estar buscando hacia atrás para volver para engancharme, dice, he empezado de cero y es perfecto. Porque es el inicio que me toca ahora. Lo que empiezo a leer es lo que hay. Exacto. No tengo que remontarme a... No esto pasó en el número 824. No. Esto es el número 1. Empieza aquí. Ya está. Te van a sonar cosas porque si conoces a Superman te suenan conceptos, pero estás contándolo desde cero. Exacto. Hay mucha gente que no lea cómics, que ha empezado a leer cómics y me han dicho eso. Dices que
Es que no tiene nada que ver con el otro Superman y me engancho ahora, que ha empezado ahora, ¿sabes? Claro, claro. O sea, a veces a veces te puede dar pereza, ¿no? Dices, bueno, ha empezado este número, 4.480 del no sé qué. Ostras, y aquí han pasado cosas. No me entero de nada, ¿no? Es verdad, o sea, es como empezar a ver The Walking Dead en el tercera temporada. Sí, no. Cero sentido, no tiene ningún sentido. Oye, ¿y cómo es tu relación con el cine de superhéroes y con el cine de Superman y de DC en particular? Porque, a ver, te lo pregunto porque ¿el cine ha influido en algo en lo que tú haces en Absolute Superman? ¿Lo que tú haces puede haber influido en lo que veamos en el cine? ¿Qué piensas tú de las pelis de superhéroes? ¿Cómo está con eso? Bueno, ¿Amor-odio? No, a ver, partimos de la clásica de Superman. Vale, ¿no? maravillosa. Vale, perfecto, porque era fantástico. En aquel momento, da igual, los efectos especiales eran maravillosos. Pero ya si hablamos actualmente del cine, influye, porque todo influye un poco, ¿no? Quieras o no, tienes esa retentiva de que ves algo, te gusta. Por ejemplo, yo he visto en las películas de Avengers escenas increíbles de acción en las cuales he pensado esto, algo así tengo que hacer. O Daredevil. Aquella escena es maravillosa, la de la pelea en el pasillo. En el pasillo, sí. Eso es maravilloso. Eso se tiene que hacer en el cómic. Y pensé, esto se tiene que hacer. O sea, influye todo. Pero esas cosas, muchísimo. Pero otra cosa ya es lo que últimamente acabo pensando de las películas de superhéroes. No sé si la falta de creatividad, en algunos casos, empieza a ser un problema. Es decir, ¿cómo explicaría yo esto? Yo tengo una cantidad de personajes y historias maravillosas. Vale. Pero todas las hago con una calidad normalita. ¿Medio qué, no? ¿No? Y te empieza a saturar, ¿no? Te pongo esta película que no te gusta de superhéroes. Te pongo esta que tampoco te acaba de gustar del todo. Te pongo esta que te gusta, pero... ¿Sabes? Y yo creo que la sensación que da es que satura. Hay un margen de tiempo en el que tú puedes aprovecharlo con los Ultimates, los Vengadores de Avengers, todas las películas que llevaron hasta el final, fue increíble. La saga del infinito, sí. Fue increíble. Y dices, ostras, qué bien aprovechado. Pues imagínate una cantidad de películas, o sea, una cantidad de historias de películas. No digo que fueran malas, pero para ponerte un ejemplo, imagínate que todas son malas. Llega un momento que dices, no quiero ver un personaje de superhéroe más, no quiero ver un Iron Man. Cualquiera puede ser Iron Man. Cualquiera puede ser con un traje cibernético. Claro. Puede ser cualquier cosa. Yo lo que creo que deben aprovechar los guiones que ya existen, los cómics que han sido éxito y que ya existen, y no irse tampoco mucho más allá. Obviamente adaptarte, pero ostras, tienes cómics increíbles. ¿Por qué no sacas una película basada 100% en un cómic, ¿no? O al 80%, ¿no? O sea, no saques tanto, pero lo que sácalo con calidad. Yo creo que al final sería mejor para el público, ¿no? No sé, a mí la sensación que tuve ya era... Iron Man puede ser cualquiera. Estoy saturado de esto, ¿no? O sea, un superhéroe con un chip, con una tecnología, ya, puede ser cualquiera. Y no, un superhéroe no solo es el traje, también es la historia que hay detrás. Entonces, pienso que hay una creatividad perdida. Interesante, de alguien que se dedica al mundo del cómic, que veas eso en el cine de superhéroes. Es curioso. Un tema también que os afecta mucho a los artistas también, esto a un montón en todos los ámbitos, es la inteligencia artificial. O sea, sé que es un tema polémico, pero creo que es interesante saber la postura de un artista como tú, que vives de tu arte, que no está gestionado por una máquina, eres tú. ¿Qué opinas de lo que está pasando con la IA? Concretamente aplicado a esto, al arte. A ver, yo, mira, por un lado opino que, bueno, en lo que respecta a mi trabajo, creo que no va a tener tampoco mucho futuro en sí. Porque si yo me pongo en el lado del fan,
de que te sigue, el que te gusta tu trabajo, ¿no? Al final quieres encontrarte con esa persona, hablar con él, que te firme, darle la Claro, mano, decirle, claro. oye, me encanta tu trabajo, ¿no? Si todo eso lo trasladamos a una inteligencia artificial, ¿con quién te vas a reunir? ¿Con quién vas a hablar? ¿A quién le vas a decir, oye, tío, aquella página que hiciste con aquel plano volando de Superman es increíble? No, aquello no lo hizo nadie, Claro. ¿no? Entiendo que hay cosas que se le pueden sacar buen partido a la inteligencia artificial, pero en el arte, ¿qué es el arte sin el dibujante, no? ¿No? O sea, al final, si tú empiezas a analizar el arte de toda la historia, si no hubieran artistas, ¿qué es? ¿No? ¿Qué sentido tiene el saber que eso no tiene un alma detrás, que no hay un ser humano? Yo ¿Tú no ves amenazado tu trabajo como artista? ¿Tú crees que esa conexión del dibujante con el fan va a ser lo que siempre mantenga vivo esto, no? no sé el futuro, pero la sensación que tengo es que mientras haya una persona que compre ese cómic y se lo lea, creo que siempre habrá esas ganas de conocer al autor, a la persona que está detrás, ¿no? Y yo pensé, cuando empezó a salir todo esto de la inteligencia artificial, pensé, bueno, ya está. Vaya movida, ¿no? O sea, nos está Ya claro, está, claro, la claro, claro. cosa pinta mal, no sé si, ¿no? Y te puedo creer que fue totalmente contrario. Totalmente contrario. Muchísimo trabajo, tuve que decir que no a muchas cosas. La gente, sobre todo la gente que es coleccionista de arte, que te quiere comprar una comisión o te quiere comprar un original, esa gente está ahí, Claro. ¿sabes? Entonces, al final lo que va a hacer es que el valor de lo material sea más caro, tenga más valor, ¿no? Cuando tú llamas a la telefónica y tienes un problema y te empieza a salir el contestador y te dice, no, marca el número 2 si quiere tal. Y dices, bueno, marca el 2, no, marca el 3, no sé qué. Y al final te dice, pues no, se acaba, te corta la llamada y te dice, Ya pues no, está, fuera, incorrecto. Los números que has marcado son incorrectos. ¿No echas de menos a un ser humano que esté detrás y que te diga, oye, no te preocupes, mira, te lo arreglo y ya está? ¿Sabes? No. Es decir, si te sales de este margen, te cuelgo la llamada y vuelves a empezar otra vez con la máquina. Yo creo que... Y ahora se valora más todo eso. ¿Qué te gustaría dibujar en Absolute Superman que aún no hayas podido hacer? O sea, seguro que tienes alguna idea loca que has dicho, esto, tiene que haber algún momento en el que pueda hacer esto en este cómic, o pueda meter esta historia, o pueda meter este diseño. ¿Hay algo que aún no hayas podido cumplir? Wow, para empezar me gustaría meter algunos personajes que todavía no han salido. Que aún han salido, que irán poco Lex a poco, Luthor. suponemos, ¿no? ¿Quién será Lex Luthor? ¿Quién será? ¿Quién será? será? ¿Quién será? Me gustaría hacer algo épico, alguna batalla épica. Me gustaría, como le dije una vez a mi editor, que se quedó pensativo, dice, bueno, hacer un cruce, ¿no? Hagamos que la línea Absolute, o sea, Wonder Woman, Batman Sí. y Superman, se unan en un punto. No tiene que ser un punto en el que se peleen, no tiene... Pero me encantaría que pasaran por un punto, ¿sabes? Aquello que los tres tengan una conexión y que en ese momento el universo de DC diga, bueno, pues el que dibujaba Superman, el siguiente número va a hacer Batman. ¡Oh, qué bueno! Y el que dibujaba Batman va a hacer Superman. Y Cambio así. de estilos total, Sí, pero ¿no? algo eventual, ¿vale? Pero, oye, es como... ¿Cómo saldría? ¿Cómo saldría si el dibujante de Wonder Woman acaba haciendo Superman, no? Yo tendría curiosidad por hacer algo así. Qué guay, qué guay. Y un personaje, sé que estamos en el Superman Day, pero puede ser cualquier otro. Un personaje que digas, algún día, aunque sea por capricho, tengo que conseguir dibujar un número de este personaje. Uf. Para un artista de DC ahora es una pregunta difícil, lo sé. Pues mira, te diré, no sé si peco de ser clásico, te diré Batman, pero te diré por qué.
todo el mundo quiere hacer Batman, obviamente, ¿no? En algún momento, ¿no? Todo el mundo quiere hacer Batman, sí. No hay que esconderse de algo así. Pero yo no es que quiera hacer Batman por un motivo de que, bueno, es Batman y vende y... Muchísimo siempre, y es lo más Exacto. guay, claro. A mí siempre me han clasificado un poco como un estilo luminoso, un estilo colorido, ¿sabes? Y tengo la curiosidad de probarme a mí mismo y ver cómo trabajaría con un personaje oscuro, como Superman. Trabajar con las sombras, ver el partido que le podías... Es una parte de mí que yo todavía no he trabajado y tengo curiosidad Y de... te gustaría ver cómo lo haces, ¿no? Cómo Sí, te moverías con a ver algo qué así. tal. Sí, sí. Si puedo o no puedo, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, pues chicos, yo por mi parte le podría preguntar 1000 cosas más, pero nos quedarán unos minutitos que me gustaría dedicar a que el público podáis preguntar lo que queráis. Y la primera pregunta siempre cuesta, pero luego siempre vais 50 detrás. Así que mira, ya hay manos por ahí. No sé si los chicos de la parte técnica, no sé si tendréis un micro para el público quizá o... Hola, recientemente en Marvel han finalizado con el universo Ultimate, salvando un poco las distancias. El universo Absolute va por otros derroteros, pero ¿habéis hablado o hay una hoja de ruta para finalizar o simplemente hay un plan de continuidad o unas fechas? Y si estás implicado o vas a estar implicado en todo el producto o toda la colección. Obviamente hay cosas, hay información que no puedo dar, pero porque tampoco es 100% seguro. O sea, la línea continúa, se amplía probablemente, pero hay eventos que están por venir que se están hablando y la sensación que yo tengo es que es un producto que funciona tan bien que a la hora de tocarlo no quieren tocarlo de cualquier manera. Se están reuniendo y están hablando y están preparando cosas, pero quieren que esas cosas sean especiales. Lo que voy a decir es que tened en cuenta de que no son solo cómics para ellos. Yo los conozco, yo conozco a los editores. Es como una criatura, es su criatura, ¿no? Y entonces no quieren hacer algo que tampoco al público le desagrade. Y están mirando de hacer cosas y continuar, pero poco a poco y cosas bien hechas, con cabeza. Pero van a haber eventos, van a haber incorporaciones y van a haber eventos. Pero probablemente hablamos para el 27. Yo, que siga muchos años más. Sí, gracias. Primero que nada, pues muchas gracias por venir aquí a Zaragoza a darnos esta charla. Bueno, aquí va mi pregunta. Si alguien estuviera interesado en empezar a crear una historia de superhéroes, ¿qué le recomendarías? ¿Has entendido? Me ha costado, he oído superhéroes, pero me ha costado entender, por favor. Si alguien quisiera hacer un cómic o historia de superhéroes, ¿qué le recomendarías? Ah, vale, es para ti 100%. Disculpa. Si alguien sinceramente. quisiera hacer una historia de superhéroes, Sí. ¿pero propia o de DC Comics o Marvel? En general, para el género en general. ¿Qué le recomendaría? Mira, no sé si va a ser exactamente la respuesta que esperas. Para empezar, si tú eres dibujante, que tengas tu estilo propio. No tengas miedo a tener tu estilo propio, no tengas miedo a decir, bueno, si no... Hay un error al pensar, ¿quién es el dibujante más famoso? Bueno, vamos a decir Kleiman, por decir alguien, ¿vale? Es muy bueno y tal. Tengo que ser como Kleiman. No, eso es un error, porque Kleiman ya está. Tienes que ser tú y tu estilo y trabajar eso. Para empezar, eso. No desistas y continúa con tu estilo. Y luego, si quieres hacer la historia de superhéroes para ellos, pues primero tienes que presentar que te cojan. Para ello necesitas presentar trabajos, que vean que estás cualificado
que llegas a las fechas de entrega, que no hemos hablado mucho de las fechas de entrega, pero eso es un tema importante. Hablamos de una empresa. Es verdad que es una empresa maravillosa, es verdad que es tu trabajo, el trabajo de tu vida, pero es una empresa y hay unas reglas, ¿vale? Esas reglas son importantes. Entonces, saber que tú puedes llegar a esas fechas. A partir de ahí, con un buen trabajo, una buena calidad de trabajo, con ser responsable y llegar a las fechas de entrega y no dar muchos problemas, si acabas de empezar y ya empiezas a decir, no, pues este guionista está haciéndolo mal y yo no quiero dibujar esto. Y yo no, vamos a ver, hay que ser humilde, ¿no? Todos empezamos a trabajar en un sitio y para empezar, tenemos que aceptar y aprender. Y a partir de ahí, con esas 4 cosas, yo creo que no tendrías problema. Hola, buenas. Primero que nada, quería decirte que mi infancia fue tu dibujo de Barry Allen como Flash y también que esto es parte importante de la pregunta. Me parece que representas a Barry Allen como en su mejor momento, en su peak como personaje, y eso se ve en su físico. Cuando tú dejaste de dibujar a Flash y pasaron con Wally West, cuando regresaron a Barry Allen se le veía con un físico más de persona mayor, ya no perdía los músculos tal. ¿Te parece que eso es apropiado e inteligente o te gustaría que sigan conservando? Bueno, ahora no tiene poderes, pero cuando los recupere o antes de que los perdiera, ¿te gustaría que a pesar de que esté retirado mantenga la musculatura, a pesar de que Wally sea el principal? Hablas que el dibujante después que vino en Flash lo dibujaba de diferente manera. Sí, más delgado, más fofo. Y que tú lo hacías como en su prime físico, ¿no? Sí, Estaba perfecto. Bueno, al final esto va un poco por estilo y por el dibujante, ¿no? Si no te sales de los parámetros, por decirlo de alguna manera, pues más o menos tienes esa libertad, pero como hablábamos, yo vengo de unos dibujantes que sobre todo eran muy buenos anatómicamente hablando. Alan Davis es increíble, otros son musculosos. Y venía de los Green Lanterns. O sea, una jartada de dibujar todo el rato cuerpos, cachas, sí, exacto, y cuerpos. Y a lo mejor ya arrastraba esa idea y cuando entré en Flash entré un poco con ese vicio. Bien o no, pero entré con ese vicio. Pero además ya has contado en esta charla que de pequeño aprendiste a dibujar tíos cachas, o sea que te viene ya de serie, ¿no? O te sea, viene de casta, tío. Claro, yo Claro. un poquito cachas sí que lo hacía, pero bueno, yo considero que si el trabajo está bien hecho, más o menos fuerte, no lo sé. Para mí, digamos, ¿cómo diríamos? El top para un dibujante creo que sería que tú te leyeras un cómic y cuando lo acabas de leer dices, hostia, qué guay. Ostras, sufres con él, lo has sentido y no has pensado, oh, esta viñeta no sé qué, oh, Claro. aquí no sé qué, y este guión, esto aquí no entiendo muy bien porque, ¿sabes? Entonces, cuando tú te lees un cómic y acabas y dices, buah, estoy esperando que salga el siguiente porque me gusta y quiero coleccionar, o sea, quiero seguir este cómic, esta colección, ya está, ¿sabes? Más, menos fuerte, bueno, al final decidís vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Buena. Una pregunta para don Sandoval y también para Javi, si es posible, y es más hacia su faceta de lector más que de escritor, que viene siendo ¿por dónde recomendaría empezar a leer? Porque si algo que se ha destacado en los últimos años, tanto en cine como en cómics, por ejemplo, es que el manga en sí o las películas de Marvel, una cosa que les impulsó mucho es que había un orden que seguir. Tú vas a una librería y ves serie tal, número 1, número 2, número 3, pero vas a la zona de cómics y dices, ¿cuál cojo? Porque, claro, muchos lo han escuchado. Crisis en Tierras Infinitas, ¿vale? ¿Pero qué leo antes de esto? ¿O empiezo ya directamente aquí? No sé si me entiende la pregunta. ¿Por dónde recomendarías empezar a leer? Claro, por la Vale. dificultad que hay de engancharse a una colección empezada.
Yo recomendaría por Absolute Superman. Directamente. No, de verdad, o sea, me parecen... El universo Absolute me parece muy interesante por lo del punto de partida desde cero, pero también es verdad, no solo por barrer a casa en este momento, cada cierto tiempo en la continuidad normal se van haciendo también como diferentes runs, ¿no? O sea, cambia el equipo creativo y ahí suele haber algún pequeño punto de corte. Lo que pasa es que también tienes esa sensación que decía Rafa antes de puede salirme algo que pasó hace 300 números y que necesito ese contexto de qué le pasó aquí a este personaje o al otro. Entiendo esa complejidad, por eso los cambios de equipo creativo o, en este caso, los universos alternativos y números uno nuevos, claro, son ideales para engancharte. Mi opinión, de lector. Estoy totalmente de acuerdo. Dos preguntas más. Tienen que ser buenísimas, ¿eh? 2 preguntas. La última, por favor, que no sea que Rafa se quite la gorra, ¿eh? O sea, tiene que ser una pregunta de verdad, que luego... Bueno, primero que todo, gracias por venir a Zaragoza. No veo dónde está. Y te iba a preguntar que si hay posibilidad de algún Absolute Tuesday o sea, después con el tiempo. Oh. Absolute Doomsday, ¿no? ¿Has dicho Absolute Doomsday? Sí. Uf, qué burrada, madre mía. Si no ahí- la hay, proponla. Yo la quiero ahora mismo. Hay infinitas posibilidades. Yo no lo descarto en absoluto. Y probablemente sea algo tremendo. Sí, sí. Sí, me imagino. Yo creo que sí, que muy posible. Creo que sí, creo, Ojo, no estoy dando exclusiva de nada, creo. Y si te la ha dado, nunca lo sabrás. Señor DC, no. Muchas gracias. Nada. Y la última pregunta, por aquí, por ahí atrás hay una pareja con la mano levantada, pero donde quieras tú, Gonzalo, tú mandas, el evento es tuyo. Estaba ya localizada, lo siento. Bueno, si decidís que no cerramos con esta pregunta, hacemos una más. Pero yo creo que es claro una que sí. muy buena pregunta a un dibujante. Venga. Muchas gracias. Bueno, ya teniendo una carrera consolidada y detrás de un cómic hay una persona con debilidades y con fortalezas, ¿en algún punto de su vida usted quiso tirar la toalla? Y bueno, ese no es el caso porque es un artista consolidado, pero ¿qué hizo? ¿O en qué pensó? ¿O qué lo inspiró a seguir con ese sueño de ser dibujante? Me cuesta. ¿Quisiste tirar la toalla en algún momento al empezar a dedicarte a esto? O sea, ahora tienes una carrera consolidada, pero hubo algún momento que dijiste, buf, he metido la pata. O sea, el Rafa que dibujaba de pequeño ahora mismo ha cometido un error aquí. Y algún Era esa la momento- pregunta, ¿no? Sí. Sí, era esa. Sí, tal vez no tanto como decir se acabó y luego ya volví a retomar. No tanto, pero sí hay un momento que que desesperabas. Porque intentaba entrar en Marvel o en DC, las posibilidades no eran muchas, porque claro, tampoco tenía muchos contactos. Y esa sensación de que intentas llegar y no llegas, y dices, bueno, ¿será que no estoy preparado? ¿Será que...? Te haces de menos, te Sí, sientes menos que- de lo que eres, claro. Exacto, y entonces empiezas a pensar. Pero no sé por qué. Y yo en mi vida, mejor es que me he reencarnado y ya era artista en otra vida, pensé, es que no quiero hacer otra cosa. Es que no quiero estar en un supermercado reponiendo. Con todos los respetos, es que no valgo para estar vendiendo un producto por teléfono. Es que no valgo para... Yo lo que hace Javi, yo no lo podría hacer. Yo valgo para lo que valgo, que es para dibujar. Y si no puedo dibujar, ¿qué hago? ¿Qué soy, no? Entonces me convencía y decía, bueno, no tires la toalla y continúa. Y hasta aquí. Hasta aquí. Sí. Yo creo que eso en las profesiones creativas pasa mucho. O sea, no te permites el decir, el no es una opción. O sea, esto es lo que quiero hacer y es para lo que he nacido, para lo que valgo, tengo que seguir currándomelo, no te queda otra. Exacto, es que no lo sé, no sé si os ha pasado algo alguna vez o no concibes, Jolín, yo en mi vida la imagen que yo tengo de mí es esa.
O sea, ¿qué hago? He hecho de todo. O sea, yo... Esto no lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero yo he estado trabajando en un supermercado, por ejemplo, o llevando productos a supermercados, y yo me levantaba a las 4 de la mañana y me iba a trabajar, volvía a las 2 de la tarde y me ponía a dibujar, y a la 1 de la noche me iba a dormir. Quiero decir, si con esa presión, si con esas ganas de trabajar no consigues llegar, dime quién puede llegar, ¿no? O sea, al final, o sea, prácticamente dormías 3 horas, o sea, Claro, dormía claro, 3 horas, sí. ¿no? Te entiendo full, vamos, totalmente. Bueno, y ahora sí, la última pregunta, ultimísima pregunta. ¿Cómo hacerlo? Echarlo a... no sé. Voy a pensar un número. Esto siempre pasa. Venga, tengo ahí... cuéntame, dime un número del 1 al 10. No. Sí. Siempre es el 7, queridos. Es la mejor combinación de dados. Hola. Antes de que digas nada, tienes una presión enorme ahora mismo, ¿eh? O sea, esto es... O sea, ya puede ser buena. Prepárate. Bueno, no es una pregunta, pero solo quiero decirte, Javi, que gracias por tus vídeos, que me dan vida, y a veces cuando estoy esto mal, he visto un vídeo tuyo y me ha dado el día. Ahora Así te, que doy, gracias. ahora te doy lo que hemos hablado. Gracias por el... Gracias. Bueno, pues hacemos la última pregunta. Mira qué bien, así tenemos a todo el mundo. Perfecto. Contento. Sí, porque la última pregunta sea hacerme la pelota, no. No. O sea, no está bien. Yo tengo un meme que soy yo dibujado por Isaac Sánchez, que es una maravilla. Isaac es un grande también, que es algo yo con cara toda triste, porque por algún motivo la gente dice que soy un tristón, no entiendo por qué. Y debajo pone una palabra que pone youtuber. No lo voy a decir porque estamos con muchos niños. A ver, pues os quería primero dar las gracias por haber venido. Ha sido una charla bastante buena. Y lo que te quería preguntar, Rafa, la editorial, ya sea Marvel, DC o tal, ¿te dice algunas veces, por ejemplo, en relación con las películas, haz esta escena, por ejemplo, lo del Trigal, de tal manera, a ver si se puede meter en la próxima película de James Gunn? O mírate esta película del Hombre de Acero que a lo mejor puede venir bien para la historia y eso es lo que queremos meter en el cómic. Esa era la pregunta. Que si tenía que mirar de referencia alguna película... ¿Tú lo has entendido del todo? Sí, sí. Hay en las órdenes editoriales, en los editores hacen referencia expresa al universo cinematográfico en el sentido de, oye, mira, necesitamos que nos hagas referencias dentro del cómic. Algo de este estilo, por ejemplo, que nos dibujes este campo de trigo así, porque eso necesitamos luego plasmarlo visualmente en cine o viceversa. Oye, necesitamos que ya que en el cine, en la película James Gunn está esto, necesitamos que esto lo dibujes de una manera más parecida a la película. Ese tipo de consejos transmedia o de... Se puede valer para un lado o para otro, ¿no? No. Y eso me pasó, yo lo pensé, digo, bueno, a ver qué pasa, porque cuando yo estuve en la miniserie de Black Adam, justo antes de la película. Ah, justo antes de la película. Sí, justo antes de la película. Y entonces pensé, bueno, no sé si va a tener que ver con la película o no. Pero lo único que me dijeron que tenía que ver con la película es que este Black Adam no tenía que tener las orejas puntiagudas. Vaya. Eso fue lo único. Lo demás no tenía nada que ver con la película. Pero no sé por qué. Me dijeron... ¿no? Bueno, igual sí que buscaban un poco que la estética de Black Adam fuese más de ese rollo más humano, ¿no? Como el de la peli. Entiendo que sí, entiendo Puede que la ser. idea fuera un poco... Bueno, como va a salir la película, vamos a hacer un Black Adam un poquito más humano. Y Claro, no- pero más vaya. allá de eso no has tenido ninguna petición de nada raro. No, porque además piensa que a veces son franquicias que no tienen que ver entre sí directamente, ¿vale? Porque a veces no puedes hacer un Superman o no puedes hacer un personaje de una película en el cómic. Yo he tenido rectificaciones por culpa de estas cosas. Yo pensaba que trabajando para DC, que es Warner, poner unos personajes de Warner no pasaría nada. Entonces lo que me decían, no, una cosa es DC Comics, otra cosa es Warner. DC No Studios. podemos poner, aunque seamos, o sea, está todo englobado en la misma masa, ¿no? Es Warner, por decirlo de alguna manera, pero son departamentos diferentes. Entonces, para que legalmente
no pasa nada, pero que legalmente no sea ningún problema, no quieren juntar las diferentes cosas. Bueno, pues contestado queda. Pues yo tengo 2 peticiones para vosotros antes de despedirnos, ¿eh? La primera, por supuesto, agradeceros a todos haber venido, agradecer a Fundación Caja Rural, a milcomics.com, a Gonzalo por el currazo que se ha hecho con este evento, a Panini por el apoyo también y, sobre todo, un aplauso muy, muy grande a Rafa Sandoval, enorme. Y me gustaría pediros, me pongo de pie y todo para que me veáis al fondo. Hola, fondo, los que no estáis sentados. Me gustaría que todo el mundo se acerque un poquito aquí, todos os pongáis de pie. Vamos a grabar un videito aquí de despedida del evento del Superman Day. Gonzalo, por favor, sube al escenario también, que tú eres parte de esto. Y así que quede recuerdo, ¿eh? Todo el mundo ahí, que se acerque un poquito. Venga, va, hagamos bulto. Venga, va, animaros. Por favor, venga. ¿Cuándo os vais a ver en otra de estas? Hombre, venga. Vale, estáis todos por ahí. Apiñaos, apiñaos. Que vamos todos duchados. Madre mía, qué plano más bonito, ¿eh? A ver, por aquí. Así, así, así. Venga. Voy a empezar, ¿eh? Empieza lo bonito. Todo el mundo ahí, ¿eh? Venga. Bueno, acabamos de terminar aquí en Fundación Caja Rural, en Zaragoza, una charla estupenda con Rafa Sandoval, dibujante de Absolute Superman. Un aplauso. Una charla y un evento organizado por milcomics.com, Fundación Caja Rural, con el apoyo de Panini. Y me gustaría terminar este momentazo agradeciendo, por supuesto, a toda la gente que habéis estado aquí, a Rafa, a Gonzalo, y que todo el mundo gritéis, todo el mundo a lo bestia, pero a pleno pulmón, ¡Feliz Superman Day! A la de 3, ¿vale? Que hoy es el día de Superman y estamos aquí para esto. ¿Estáis listos? A la de 3. 1, 2 y 3. ¡Feliz Superman Day! ¡Gracias! Gracias por venir.